Bien, mis estimados jóvenes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la universidad. Muchas felicidades por haber ingresado a esta prestigiosa universidad. Y bueno, ustedes ahora hacen parte de la materia de Cálculo 1, Grupo K, de la Facultad de Ciencias del Agua. Por lo tanto, déjenme felicitarlos por haber cumplido un sueño de haber entrado a la universidad. Los felicito y les deseo el mayor de los éxitos y que en esta materia podamos obtener también mucho éxito para que ustedes puedan aprender muchas cosas que creo yo que les voy a poder transmitir. E indudablemente también les deseo mucho éxito en sus otras materias y estaré a su disposición para cualquier cosa que necesiten o requieran en la materia. Lo que nos convoca en esta clase de hoy, en la clase número 1, es aprender a hacer de manera básica, en primera instancia, problemas que tengan que ver con el cuadrado. Y este le corresponde a nuestro capítulo 1, que es la geometría plana. En este capítulo 1, prácticamente nosotros vamos a usar una serie de fórmulas que ustedes van a poder usar formulario en su examen. Va a estar permitido el formulario en el examen. Y también el uso de la calculadora. La calculadora, ustedes pueden ocupar la calculadora que ustedes vean conveniente. Dos cosas que van a ser totalmente aceptadas en el examen, la calculadora y su formulario. Por lo tanto, no deben memorizar ninguna fórmula. Es más, digamos, durante el transcurso del avance, yo puedo preparar el formulario y se los puedo dar, ningún problema con eso. O ustedes pueden preparar su formulario de manera personal y no hay tampoco ningún problema con eso. Los problemas que voy a explicar acá son problemas en primera instancia básicos, es decir, que se encuentran resueltos de manera básica y que el objetivo de este primer avance es que recordemos un poquito el comportamiento de la figura del cuadrado y después, de manera en vivo, vamos a hacer algunos ejercicios con ustedes para poner en práctica todo lo aprendido. Entonces acá, nuestra pregunta número 1 dice, hallar el área de un cuadrado sabiendo que sus lados miden 8 centímetros. Cuando nosotros hablamos de geometría plana, estamos hablando del estudio de figuras geométricas. Y cuando hablamos de estudios de figuras geométricas, estamos hablando de cómo se comporta matemáticamente una figura geométrica desde el punto de vista operativo, es decir, cómo calculamos su área, cómo calculamos su volumen, cómo calculamos su diagonal, cómo calculamos ángulos, si fuese posible. Indudablemente hay figuras geométricas que no tienen volumen, como por ejemplo el cuadrado, pero sí van a haber figuras geométricas que vamos a estudiar que van a tener volumen, como por ejemplo el cilindro, el cono, la pirámide, etcétera. ¿No es cierto? Del cuadrado, ¿qué nos interesa? ¿Cómo calcular su área? ¿Cómo calcular su perímetro? ¿Cómo calcular su diagonal? ¿No? Y unos cuantos cálculos más que vamos a explicar en este caso. Entonces, la pregunta 1 decía, encuéntreme el área de un cuadrado sabiendo que sus lados miden 8 centímetros. Sabemos de que un cuadrado se caracteriza porque todos los lados son iguales. Por lo tanto, si el lado del cuadrado mide 8 centímetros, todos los lados van a medir 8. Cuando hablamos de área, estamos hablando de una porción, en este caso de superficie, que le corresponde a una determinada figura. Y el área es todo lo que está con el color celeste. Esa vendría a ser el área de este cuadrado. Y eso está formulado matemáticamente con una fórmula que dice que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Entonces, si yo conozco el lado, automáticamente puedo conocer el área. Y para eso reemplazo la fórmula. Área es igual a el lado que vale 8 centímetros elevado al cuadrado. Y eso llevado en la calculadora me va a dar como respuesta 64 centímetros cuadrados. Por lo tanto, acabo de calcular el área de este cuadrado. Como pueden ver, un cálculo muy sencillo. Ahora, también del cuadrado yo puedo calcular el perímetro. Y cuando hablamos de perímetro, el perímetro representa el contorno de una figura. Imaginemos una pizarra y una pizarra representa a un rectángulo.
Ese rectángulo, esa pizarra que ustedes se están imaginando ahorita, tiene una parte blanca que es el área y tiene un borde, ¿no es cierto? Un borde que generalmente tiene un color diferente. A veces es café, a veces es negro o cualquier color. Tenemos diferentes pizarras, pero aludo el ejemplo porque el borde de esa pizarra, si yo lo mido con una wincha o una regla, al medir eso, yo estoy midiendo el perímetro. Entonces, ¿qué es el perímetro? Es que yo, por ejemplo, agarre una regla y mida esta distancia, esta distancia, esta distancia y esta distancia. La suma de toda esa distancia es el perímetro. Entonces, ¿qué me pide? Que yo encuentre el perímetro de un cuadrado sabiendo que sus lados miden 5 centímetros. Como es un cuadrado, todos los lados van a medir 5 centímetros. ¿Y la fórmula de dónde sale? Bueno, la fórmula del perímetro no es complicada de memorizarla, porque si yo tengo 4 lados iguales, primero, segundo, tercero y cuarto, y yo sé que el perímetro es la suma de todos esos lados, entonces yo puedo decir que el perímetro del cuadrado es 4 veces L. ¿Por qué 4 veces? Porque tengo uno, 2, 3, 4 lados. Entonces 5 con este 5 y este 5 me da 20. O sea, los puedo sumar 5 más 5 más 5 más 5 o los puedo multiplicar. Entonces 4 por 5 me daría 20 centímetros y entonces obtuviera, ¿no es cierto?, calculado el perímetro del rectángulo, no, del cuadrado, porque el rectángulo es familiar del cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso estamos analizando el cuadrado. Entonces, de esta forma yo tengo calculado el perímetro del cuadrado. ¿Qué más podemos observar de un cuadrado? Un cuadrado también puede tener cálculos inversos. O sea, ¿qué significa eso? Que yo te puedo dar el lado y te puedo pedir, te puedo dar el lado y con el lado yo te puedo pedir el área, ¿sí? Te puedo pedir el área. Yo te puedo dar el lado y te puedo pedir el perímetro y puede pasar al revés. Al revés significa que yo te puedo dar el área y te puedo pedir cuánto es el lado, o te puedo dar el perímetro y te puedo pedir cuánto es el lado. En este caso, nos dieron los lados y yo pude calcular el área y pude calcular el perímetro. En este caso, la pregunta 3 a explicar dice, hallar el lado, ¿cierto? Hallar el lado de un cuadrado sabiendo que su área es de 36 centímetros cuadrados. Entonces, nosotros acá podemos decir lo siguiente. Si yo conozco el área de un cuadrado, con esa área yo puedo calcular los lados. Basta que conozca un lado para conocer los demás. ¿Por qué? Porque todos son iguales. Y entonces, matemáticamente, hay una fórmula que me permite calcular el lado. Todas estas fórmulas ustedes las pueden tener en su formulario. No es necesario aprenderlas de memoria. Entonces aquí esta fórmula es la que me permite poder calcular el lado de un cuadrado cuando yo conozco su área. Y esta fórmula sale de despejar acá. Si yo despejo el lado, este cuadrado al otro lado pasa como raíz cuadrada. Entonces de ahí se desprende con el despeje de L una nueva fórmula en la cual yo puedo obtener el lado de un cuadrado. Entonces, el lado de un cuadrado no es más que la raíz cuadrada del área. Como conozco el área que es 36 centímetros cuadrados, a ese valor le saco la raíz y en el momento que le saque la raíz, automáticamente estoy calculando el lado. Por lo tanto, la raíz de 36 es 6 centímetros porque recordemos de que este cuadrado con esta raíz se pueden simplificar. Además, recordemos de que el perímetro y el lado se miden en centímetros o en metros o en kilómetros. Y cuando yo calculo área,
recién se mide en centímetros cuadrados o en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados, dependiendo de las unidades que yo tenga en el problema. Entonces, pude calcular el lado conociendo el área. Ahora, también puedo calcular el lado conociendo el perímetro. O sea, ¿qué pasa si a mí me dicen, a ver, calculame el lado de un cuadrado sabiendo que su perímetro es de 40 centímetros? Entonces, tenemos una nueva fórmula en la que me puede determinar a través de esta expresión el resultado que yo quiero. Si yo conozco el perímetro y me están preguntando el lado, pues yo digo, el lado es perímetro sobre 4. ¿Y esto de dónde sale? Pues sale de acá, de aquí. Este 4 que está multiplicando pasa a dividir y entonces tengo la fórmula para calcular L, ¿no? Entonces, esta fórmula para calcular L es la que ustedes están viendo acá. Este 4 que está multiplicando pasa a dividir y listo, tengo la fórmula de L. Entonces esta fórmula me va a calcular el lado conociendo el perímetro. ¿Cuánto vale el perímetro? 40 centímetros, lo divido entre 4 y 40 entre 4, eso me da 10. Por lo tanto, el lado de este cuadrado es 10 centímetros cuando su perímetro es 40. O también ustedes pueden aprenderlo de esta manera. Si me piden el lado y me dan el perímetro siempre lo divido entre 4. Si el perímetro lo divido entre 4, automáticamente tengo el lado. ¿Y por qué lo divido entre 4? Porque un cuadrado tiene 4 lados. Ahora, ¿cómo puedo calcular también el lado de un cuadrado si me dan un nuevo dato que se llama diagonal? ¿Cómo vamos a actuar nosotros para poder calcular el lado de un cuadrado cuando nos den la diagonal? Bueno, la diagonal de una figura geométrica es una línea oblicua inclinada a 45 grados que une los extremos del cuadrado superior e inferior. Entonces, cuando a mí me dan esta diagonal, yo ya tengo que pensar en el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué en el teorema de Pitágoras? Porque se forma un triángulo y al formarse un triángulo, el triángulo es sinónimo de Pitágoras. ¿Y por qué se forma un triángulo? Porque vos me estás dando una diagonal, que es esta, y me estás pidiendo el lado. Y sabemos de que este lado es el mismo que este lado. Entonces, yo puedo decir, por Pitágoras, que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado, y la diagonal es la hipotenusa. Entonces, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado tiene que darme la hipotenusa al cuadrado, que es lo que ustedes están viendo acá. Pero como ocurre que este lado es igual a este lado, yo los puedo sumar. Esta L con esta L la puedo sumar y me va a quedar L más L, 2L al cuadrado igual a D al cuadrado. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir y me va a quedar L al cuadrado igual D al cuadrado sobre 2. Finalmente, este cuadrado al otro lado pasa como raíz. Recordemos de que todo exponente se convierte al otro lado en un radical. Si es cuadrado, raíz cuadrada. Si es cubo, raíz cúbica. Si es quinta, raíz quinta. Entonces, el lado es igual a la raíz cuadrada, porque está al cuadrado, de diagonal al cuadrado sobre 2. Y entonces, con esta formulita, yo puedo calcular el lado de un cuadrado cuando tú me des la diagonal. Entonces, ¿ahora qué me queda? Simplemente reemplazar los datos. ¿Qué es D? La diagonal. ¿Cuánto vale? Vale 10. Entonces vengo acá, ¿no es cierto? Reemplazo 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cuadrado, dividido entre 2, le saco la raíz cuadrada y entonces tengo la respuesta.
Significa de que la diagonal, cuando vale 10, el lado vale 7,07. O sea, si esto vale 10, cada uno de estos va a valer 7,07. Ahora, cuando nosotros calculemos el lado, el resultado del lado siempre debe ser menor a la diagonal. Recordemos que en colegio nos enseñaron de que la distancia más grande en un triángulo rectángulo es la hipotenusa. O sea que aquí, por ejemplo, si la hipotenusa vale 10, estos resultados tienen que darme menor que 10. No pueden darme más que 10, porque si fueran más que 10, no estamos cumpliendo con el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, estas distancias siempre son menores a esta de aquí. Entonces, ya de entrada, la respuesta tiene que darnos menor que 10, y nos ha dado 7,07 centímetros. Podemos trabajar con dos decimales, podemos trabajar con varios decimales, eso no hay problema. Ustedes pueden trabajar con los decimales que ustedes vean conveniente, pero con dos decimales está por demás, digamos, de entendible. Ahora, tenemos un siguiente ejercicio, que es una pregunta número 6, que nos dice, encuéntreme la diagonal de un cuadrado sabiendo que sus lados miden 7 centímetros. O sea, el problema al revés. ¿Qué significa esto? Vos aquí me das la diagonal y me pides el lado. Aquí está pasando lo contrario. Te voy a dar los lados y vos me vas a calcular la diagonal. Entonces, la palabra diagonal implica aplicar Pitágoras. En cualquier figura geométrica básica, cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio, por nombrar algunas, la palabra diagonal ya usted tiene que pensar en el teorema de Pitágoras. Entonces ya sabemos de que por Pitágoras, este lado es igual a este, ¿no es cierto? Es una característica de un cuadrado. Entonces, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado tiene que ser igual a esta diagonal al cuadrado. Teorema de Pitágoras. La suma de los catetos elevados al cuadrado son igual a la diagonal al cuadrado. Como estos son iguales, los puedo sumar, L más L, 2L cuadrado, y de aquí puedo despejar D, porque lo que quiero yo es la diagonal. Vos me diste los lados, yo conozco L, pero quiero calcular D. Entonces, este cuadrado pasa al otro lado como raíz. Este cuadrado al otro lado se convierte en una raíz. Se me va a quedar D igual a la raíz cuadrada de 2L al cuadrado. De ahí para adelante, reemplazar los datos. Copio el 2. ¿Cuánto vale L? L vale 7 elevado al cuadrado. Aplico mi calculadora, saco la raíz y entonces llego a determinar que la diagonal vale 9,89 centímetros. Entonces, recuerden algo muy importante. Este resultado, sin hacer esto, este resultado tendría que salirme más que 7, porque la diagonal es la distancia más grande respecto a estas dos. De entrada, mi resultado tiene que ser más de 7, y es más de 7, es 9,89. Hago ese comentario porque si de repente aplicamos mal la calculadora, porque a veces por hacerlo rápido, resolvemos un dato mal en la calculadora, y si ustedes se dan cuenta que le está dando menor que 7, algo está mal. Tiene que ser mayor que 7, porque este resultado es la hipotenusa, y la hipotenusa tiene que ser mayor a este y mayor a este, que en este caso es 9,89 centímetros. Ahora, en el caso del cuadrado, nosotros podemos calcular ángulos. En el caso de los ángulos, no es necesario calcular ángulos, porque los ángulos siempre van a ser 45 grados. Volviendo acá, en cuanto a la pregunta si podemos redondear, sí se puede redondear. Pueden redondear su resultado. Pueden trabajar con dos decimales para hacerlo más exacto y pueden redondearlo, ¿no?
Al redondear, el resultado no es exacto, pero sirve en cuanto a cálculos matemáticos se refiere. Por ejemplo, si un estudiante me dice que la respuesta es 9,89, pero él me pone que la respuesta es 10 porque lo redondeó, está bien, perfecto, lo ha redondeado, ¿no es cierto? Pero si nosotros queremos trabajar de manera perfecta, con que trabajemos con dos decimales, está bien, sí. Entonces ahora acá les decía de que, ¿qué pasa si nos preguntan ángulos en un cuadrado? Uno dice, mira, hallar el ángulo formado por la diagonal de un cuadrado y su lado, sabiendo que el lado del cuadrado mide 6 y la diagonal mide 8,48. Entonces, claro, si a mí me dan el valor de la diagonal y me dan el valor de los catetos, con la función seno, con la función coseno o con la función tangente, yo puedo calcular el ángulo. Ahora, si ustedes calculan el ángulo con cualquier función, seno, coseno o tangente, el ángulo les va a dar 45 grados. ¿Y eso por qué? Porque por definición, cuando yo trazo en un cuadrado, cuando yo trazo una diagonal, ya mide 45 grados el ángulo. No es necesario calcularlo. ¿Y por qué aquí nos están pidiendo calcularlo? Para mostrar que eso es verdad. O sea, en los libros está escrito, si tú tienes un cuadrado y tú le trazas una diagonal, el ángulo siempre va a ser 45 grados, siempre. Y eso lo podemos comprobar con la función seno, con la función coseno o con la función tangente. Recordemos de que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 6 y la hipotenusa es 8,48. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que en cuadrado nosotros no vamos a calcular ángulo. ¿Y por qué no vamos a calcular? Porque el ángulo es 45 grados, siempre. No es necesario calcular. Ok, ¿y por qué aquí está calculado? Para mostrar que lo que estamos diciendo es verdad. Para mostrar que lo que dicen los libros es verídico. Claro, si está en los libros, es verdad. No siempre, ¿no? Dependiendo del libro, dependiendo de qué persona transmite la información, o es igual que el Internet, ¿no es cierto? En el Internet podemos encontrar un montón de información, pero ¿cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Y sí hay libros que son muy buenos en su mayoría, pero también hay libros que tienen algunos errores. Entonces aquí, si nosotros aplicamos la función seno, ¿no es cierto? Y yo despejo el ángulo, aquí, con esta fórmula, reemplazando en mi calculadora, este es el opuesto, esta es la hipotenusa, si yo lo divido y saco el ángulo, me da 45 grados, que es lo que está escrito en cualquier libro. Si aplico coseno, cateto adyacente, este es el adyacente, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es 6, la hipotenusa es 8,48, divido en mi calculadora, saco el ángulo con el coseno a la -1, que es una tecla que ya está en la calculadora, y me vuelve a dar 45 grados. Y si voy a calcular por la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos que la tangente ocupa los catetos, no ocupa la hipotenusa. Y claro, como los catetos son iguales, ¿no es cierto? Y siempre van a ser iguales porque es un cuadrado, esa división va a ser 1. Y la tangente a la -1 de 1 es 45 grados. Entonces, ¿por qué los grandes matemáticos que inventaron esta geometría, por qué estos matemáticos dijeron que el ángulo siempre va a ser 45 grados? Por esto, porque los catetos son iguales. Y como los catetos son iguales, el ángulo siempre va a ser igual a 45 grados. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les pidan calcular el ángulo de un cuadrado, ustedes directamente pueden decir, la respuesta de eso es 45 grados. Y aquí simplemente lo estamos demostrando, ¿cierto? Ahora,
En los siguientes problemas que tenemos, en la pregunta número 8, vamos a hacer lo siguiente. Es verdad de que el ángulo mide 45 grados. Aprovechando eso, puedo calcular el lado. Si yo te doy el ángulo, puedo calcular la diagonal. Si yo te doy el ángulo, claro que sí. Por ejemplo, hallar el lado de un cuadrado, nos están pidiendo que encontremos el lado de un cuadrado, si se sabe que su diagonal mide 12 y su ángulo de inclinación entre la diagonal y el lado del cuadrado es de 45 grados. Entonces, esto de acá, todo esto de acá es simplemente lo que nosotros en matemáticas llamamos una proposición verídica, o sea, es algo que ya sabemos que es verdad y que nos los colocan ahí solamente para que el problema sea estético. Y su ángulo de inclinación entre la diagonal y el lado del cuadrado mide 45 grados. Sí, lo sabemos, ya lo sabemos. El ángulo siempre mide 45 grados. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el lado conociendo la diagonal y conociendo el ángulo? Apoyándome en las funciones trigonométricas. Si yo lo quiero calcular por la función seno, tengo un procedimiento, y si yo lo quiero calcular por la función coseno, tengo un procedimiento. ¿Y por qué no tangente? Nos podríamos decir, ¿por qué no tangente? Porque, a ver, para calcular la tangente, podemos tratar de calcular los lados. El problema de la tangente es que la tangente ocupa los lados y esas son las incógnitas. Entonces, no saco nada con la tangente. Tuviese que aplicar o seno o coseno, porque conozco la hipotenusa y al conocer la hipotenusa, puedo trabajar con la función seno o con la función coseno. Por eso que no está aquí la tangente, ¿correcto? Porque como tengo la hipotenusa es decirme, te di hipotenusa, ¿y eso qué quiere decir? O lo calculas con la función seno o lo calculas con la función coseno, tú eliges. Y tangente no. ¿Por qué no tangente? Porque la tangente trabaja con este y trabaja con este. Y eso es lo que vos querés calcular, esto incógnita, no podemos hacer nada. Entonces aquí yo digo, el seno del ángulo es el lado sobre la diagonal. Y si yo aquí despejo el lado, este que está multiplicando pasa a dividir, o el que está dividiendo pasa a multiplicar, dependiendo de lo que yo quiera despejar. Como quiero despejar L, la D está dividiendo, pasa a multiplicar. Y aquí tengo la fórmula para calcular el lado. La fórmula que me pide, el ángulo, lo tengo, 45 grados. La diagonal, la tengo, 12. Calculadora y obtengo mi resultado, 8.48. Pregunta típica del alumno. ¿También puedo aplicar coseno? También podés aplicar coseno. ¿Es la misma respuesta? Sí, es la misma respuesta. Es la misma respuesta. ¿Y por qué es la misma respuesta? Porque el ángulo es de 45 grados y entonces es un ángulo complementario. ¿Qué quiere decir un ángulo complementario? Por ejemplo, si ustedes van a su calculadora y calculan el seno de 30, es lo mismo que el coseno de 60. Seno de 30, lo mismo que coseno de 60. Seno de 40, lo mismo que el coseno de 50. ¿Cómo sabes eso? Porque la suma de los ángulos es 90 grados. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un experimento en tu calculadora, tú dices, a ver, calculemos el seno de 70. Y tú anotas el resultado y después tú dices, a ver, calculemos el coseno de 20. ¿Por qué coseno de 20? Porque de 70 a 90 faltan 20. Y lo calculas, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Seno de 70 es lo mismo que coseno de 20. ¿Por qué se da eso? Porque los ángulos son complementarios, o sea, el 70 y el 20 suman 90. Y cuando esos ángulos sumen 90, van a tener el mismo resultado. Entonces, por eso que aquí, con la función seno,
y la función coseno, vamos a obtener el mismo resultado. Aquí vamos a calcular la misma fórmula, solo que en vez de seno, coseno. Coseno de 45, que es el ángulo, multiplicado por la diagonal, que vale 12 centímetros. Al multiplicar estas dos expresiones, tenemos el mismo resultado, que es 8,48 centímetros, lo que nos demuestra matemáticamente que yo puedo calcular el lado conociendo la diagonal y el ángulo, ya sea por la función seno o ya sea por la función coseno. Ambas me dan la misma respuesta. ¿Por qué? Porque los ángulos son complementarios. 45 más 45 me da 90 y entonces tienen la misma respuesta. Yo siempre en la materia voy a explicar el por qué. O sea, a mí me interesa que el alumno sepa el por qué. Lamentablemente en colegio al alumno le dan la fórmula y le dicen reemplazarla y listo. Pero el alumno no sabe de dónde sale la fórmula, por qué la fórmula es así, por qué los resultados son así. Y para ser un excelente profesional en lo que uno estudie, uno siempre debe preguntarse por qué, el por qué suceden las cosas, ¿ya? Y entonces esa es la explicación por el cual con seno y con coseno sale el mismo resultado. Ok, ¿qué pasa si nos dicen hallar la diagonal? Ya vamos a terminar, nos quedan pocos ejercicios. Hallar la diagonal de un cuadrado, sabiendo que su lado mide 9, me están dando el lado y el ángulo. Fíjense que el ángulo no cambia. Entonces, un alumno me puede preguntar, disculpe, profesor, ¿aquí yo puedo poner 50 grados? No. ¿Por qué no puedo poner 50 grados? Porque es un cuadrado. Entonces, fíjense qué importante tener el concepto claro. O sea, qué importante es que el profesional te hable con criterio. A ver, escúchame, ¿vos querés preguntarle a estos muchachos un cuadrado? Sí. Entonces el ángulo es 45 grados. No es ni 50, ni 70, ni 30, es 45 grados. Ahora, si vos querés preguntarle un rectángulo, con el rectángulo puede ser 30, 40, 60, 80, lo que vos veas conveniente. Entonces, vos aquí no podés ponerle 50, 60, porque por teoría vale 45. Es más, si no te lo dan, se asume que es 45. O sea, ¿qué pasaría si a mí no me dan este dato? Yo aquí no lo veo, lo debo suponer. Escúchame, pero no hay el ángulo. No, el ángulo es 45, pero aquí no está. Es que hay que saber la teoría. Como es un cuadrado, tiene 45 grados. Entonces es un dato que puede estar o no puede estar. Es como la gravedad. Es cuando ustedes hacían problemas en su colegio de la gravedad y la gravedad no la ponían en los datos. Es un dato que nosotros teníamos que saber que es 9,81 y es un dato que se supone en un ejercicio. ¿No es cierto? Entonces acá, ¿cómo puedo calcular la diagonal conociendo el lado y conociendo el ángulo? Pues con esta fórmula. Con esta fórmula nosotros podemos despejar D. Fíjense que de una fórmula podemos encontrar otra. De esta fórmula podemos despejar D y D se puede calcular si yo conozco el lado y conozco el ángulo. Conozco el lado, sí, vale 9. Conozco el ángulo, sí, vale 45. Entonces puedo reemplazar y puedo calcular la diagonal. Entonces, la diagonal de este cuadrado, conociendo el lado y el ángulo, se puede calcular la diagonal con esta formulita. Y se puede calcular con la función seno y con la función coseno. El motivo, los ángulos son complementarios. Aquí es 45 y aquí es 45. Entonces, ambos ángulos suman 90 grados. Y como ambos ángulos suman 90 grados, sea por seno o por coseno, tenemos la misma respuesta. Entonces, ustedes pueden elegir hacerlo por la función seno o hacerlo por la función coseno. La diferencia es que aquí van a calcular con seno de 45 y aquí con coseno de 45, que son los mismos resultados. Y entonces tenemos la misma respuesta. Finalmente, vamos a ver acá un problema número 10 que dice hallar el lado de un cuadrado de tal forma que el área de ese cuadrado
sea igual a su perímetro. Bien, sea igual a su perímetro. Ok, perfecto. Excelente. Saquemos conclusiones acá. Yo quiero saber cuánto tiene que medir esto, cuánto esto tiene que medir, ¿para qué? Para que su área sea igual a su perímetro. O sea, yo quiero que el área sea igual al perímetro. ¿Cuál es la fórmula del área? L al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? 4L. Este que está con más pasa con menos y aquí puedo factorizar. Puedo factorizar la L. Si yo saco la L, aquí eran 2, le quité una, me queda 1. Le quito la L, me queda 4. Y entonces acá, de lo que está dentro del paréntesis, yo puedo despejar la L. ¿Y qué pasa con esta L? Esta L que está multiplicando pasa a dividir. Al pasar a dividir, 0 dividido entre algo es 0. O sea, 0, 0 dividido entre L. ¿Cuál es esta L? Esta L es esta. Está multiplicando, pasa a dividir. Ah, pero 0 dividido entre algo es 0. Por eso hemos puesto 0 acá. Y este que está con menos pasa con más. ¿Qué acabamos de descubrir? Acabamos de descubrir que para que un cuadrado, su área coincida con su perímetro, o sea, que el resultado de su área sea el mismo que su perímetro, el lado debe ser 4 centímetros. Entonces, aquí pongo 4, aquí pongo 4, aquí pongo 4 y aquí pongo 4, el área me va a dar el mismo resultado que su perímetro. Y entonces hemos calculado lo que nos pedía el ejercicio. ¿Cuánto vale el lado para que el área coincida con el perímetro? Perfecto. Eso es lo que me interesa que ustedes repasen y aprendan respecto de la figura geométrica del cuadrado. Muy bien. Ahora, mis estimados jóvenes, ¿existe alguna pregunta, alguna consulta? ¿Sus audífonos ya están habilitados? Si es que hubiese alguna pregunta o si está todo claro, háganmelo saber también. ¿Está todo claro, por Para favor? ¿Alguna Está pregunta, todo alguna claro, consulta? Lisa. pregunta, para poder resolver todo eso hay que saber Pitágoras, después de fórmula y factorización, ¿no? Correcto, es correcto. Hay que saber el teorema de Pitágoras, hay que saber las fórmulas y hay que saber algunos casos de factorización, pero no todos, solamente el primero. Ya, ya. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que hubiese, por favor? Los micrófonos están abiertos para que puedan hablar, para que puedan dar su opinión. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Disculpe, Sí, te escucho. en la parte de que ocupamos trigonometría, digamos, si ocupamos seno y coseno, también podemos ocupar sus opuestos. Sí, podemos ocupar sus opuestos. Podemos ocupar el arcoseno y el arcseno. Pero, pero más conveniente es trabajar con las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Pero también puedo trabajar con las inversas. Por ejemplo, la inversa del seno, la cosecante, la inversa del coseno, la secante. ¿Y por qué inversa? Porque la fórmula se invierte solamente. Pero sí puedo ocupar esas funciones inversas. Pero por cuestiones de comodidad se utilizan las funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas? La función seno, la función coseno y la función tangente. ¿Se entiende eso, por favor? Sí, Lisa. Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta que hubiese? Bien, si no hay más consultas, entonces, por el momento les quedo agradecido por su valiosa atención.